De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en América Latina 4 de cada 10 niñas entre los 15 y los 18 años han experimentado alguna violencia por parte de sus parejas. Asimismo, 2 de cada 3 niños y niñas menores de 15 años han experimentado algún tipo de disciplina violenta en el hogar, psicológica o física. E infortunadamente, 1 de cada 2 niños y niñas menores de los 15 años han sido sometidos a castigos corporales en el hogar. Y es que muchos de nosotros los adultos a veces pecamos por ignorantes, muchos de nosotros tenemos niños y niñas en nuestros hogares y ni siquiera nos hemos tomado la tarea de pensar si nosotros en realidad conocemos cuáles son cada uno de los derechos. Por eso la Personería Municipal de Tocancipá el día de hoy nuevamente llega a sus hogares a través de estas capacitaciones virtuales para contarles y repasar cuáles son los derechos de los niños y las niñas. Para nosotros como adultos es muy importante conocer esta información, puesto que tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños y niñas y también tenemos la responsabilidad de educarlos. Entonces es un buen ejercicio, es un buen espacio para que ahora usted llame a sus hijos y le diga que lo acompañen a ver este video donde van a aprender cuáles son sus derechos. En el video anterior nosotros estuvimos revisando cuál era la composición de la Convención de los Derechos del Niño. Si usted todavía no ha revisado este video, lo invitamos a que lo haga revisando publicaciones anteriores. Sin embargo, el día de hoy, pues quiero contarles, antes de empezar con el tema de cada uno de los derechos, que esta convención lo que hace es enmarcar cuál va a ser la legislación nacional en materia de derechos de los niños. Es decir, la Constitución Política de Colombia debe contemplar los derechos de los niños a la luz de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Las leyes, los decretos, los acuerdos nacionales que se realicen en materia de derechos de los niños deben estar encaminados también al tema de la convención, que fue lo que estuvimos repasando en el video pasado. Entonces la UNICEF nos presenta una versión en la que se exponen básicamente 10 artículos sobre cuáles son los derechos del niño. Entonces el primero nos habla del derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Eso quiere decir que todos los niños y niñas disfrutarán de todos los derechos enunciados en la declaración y que estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna o distinción por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición que ya sea propia del niño o de su familia. El segundo derecho del que debemos hablar es el derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres todos nuestros niños y niñas. Esto lo que quiere decir es que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse de manera física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable, así como en condiciones de libertad y dignidad. El tercer derecho nos habla de un derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Es decir, todo niño tiene derecho a que desde su nacimiento le asignen un nombre y una nacionalidad. El cuarto derecho nos habla del derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. Esto quiere decir que todo niño y niña debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y a desarrollarse en buena salud y con este fin deberá proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales incluso en atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Y el quinto derecho nos habla sobre el derecho a la educación y a atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad. Eso quiere decir que todo niño o niña que se encuentre en condiciones especiales, ya sean mentales o físicas, debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiera su caso particular. El sexto derecho nos habla sobre el derecho a la comprensión, al amor por parte de las familias y de la sociedad en general. O sea que para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, todo niño necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. El derecho número 7 nos habla del derecho a una educación gratuita y el derecho a divertirse y a jugar. En la primera parte de este derecho vamos a hablar que el niño tiene derecho a recibir educación, una educación que sea gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales, es decir, primaria y bachillerato. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y que le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar todas sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad social y moral y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.
En la segunda parte de este mismo derecho nos referimos a que el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y su orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación, es decir, no es jugar por jugar, es jugar por aprender. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de estos derechos. Y el octavo derecho nos habla sobre el derecho a la atención y a la ayuda preferente en caso de peligro. Esto quiere decir que todo niño o niña debe en todas las circunstancias figurar entre los primeros que reciban protección y socorro, como en el Titanic, donde salvaban primero a los niños y mujeres. El penúltimo derecho, es decir, el noveno, tiene que ver con el derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. O sea que el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación y no deberá ser objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada y en ninguno de los casos se dedicará ni se le permitirá al niño que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. El último derecho del que vamos a hablar el día de hoy, según la versión de la UNICEF, tiene que ver con el derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Eso quiere decir que el niño debe ser protegido contra prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, de tolerancia, de amistad entre los pueblos, de paz, de fraternidad universal y con la plena conciencia de que se debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de todos sus semejantes. Esos, mis queridos estudiantes en casa, son los 10 derechos que nos expone la UNICEF. Hay otras versiones que exponen de pronto otros derechos o los exponen de manera diferente, que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la vida y la supervivencia y el desarrollo, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al juego, el derecho a la protección, el derecho a la identidad, a la familia y a la libre expresión. Entonces son diferentes versiones, pero todas básicamente deben estar encaminadas, uno, sobre la Convención de los Derechos del Niño, que fue la que revisamos en el video pasado, y sobre lo que les acabo de exponer, que son la versión de la UNICEF sobre cuáles son los derechos de los niños. Y hemos llegado al final una vez más de nuestra capacitación en casa. Personería Municipal de Tocancipá está muy pendiente de todos los requerimientos que ustedes quieran hacer. El tip de hoy, el aprendizaje de hoy es uno, nosotros todos somos responsables de los derechos de nuestros niños y niñas. Y dos, ahora que los tenemos en casa por este tema de la cuarentena, por el COVID-19, entonces seamos creativos, hagamos experimentos, busquemos actividades de dibujo, de pintura, de creación, volvamos las matemáticas un juego, volvamos la ciencia un juego, la biología un juego. Y así tendremos a nuestros niños, uno, pues entretenidos y dos, los vamos a estar apoyando en su proceso educativo. Recordarles que esta es una iniciativa de nuestra personera municipal de Tocancipá, la doctora Sandra Milena Ayala Reyes, quien les extiende un afectuoso saludo porque la personería municipal de Tocancipá más humana en la defensa de tus derechos.